Hola, buenas noches. Hoy voy a hacer este video para la materia del mundo contemporáneo y voy a estar hablando sobre la Guerra Fría. Mi nombre es Amy Elizabeth Torres Guzmán, curso el quinto semestre de preparatoria en la Universidad Tec Milenio y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a empezar explicando es a qué se refiere el término de Guerra Fría. Bueno, pues se le denomina Guerra Fría a un conflicto entre dos o más países que no involucró enfrentamientos directos entre las naciones. También se le denominó fría porque fue una guerra más ideológica, política y económica. Hubo muchos casos de guerras frías, pero el más conocido fue el que ocurrió justo después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, que fue entre la antigua URSS, ahora Rusia, y entre Estados Unidos. Se le dio este apelativo de fría porque nunca llegó a suceder, como dije, un acontecimiento que enfrentase a ambas fuerzas de forma directa. Entonces, eso fue el por qué se le denominó fría. Lo siguiente que voy a explicar es en qué consiste cada sistema económico, el capitalismo y el socialismo, porque recordemos que Rusia, en ese momento la URSS, era socialista y esta parte occidental, Estados Unidos, era capitalista. Entonces, bueno, el capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. Algunos personajes muy importantes que eran capitalistas fue Adam Smith, que fue el fundador intelectual del capitalismo, y Karl Marx, porque escribió un libro que se llama El Capital. Y bueno, ahora hablando del socialismo, el socialismo también es un sistema económico, pero centra sus bases en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada, de los medios productivos y de distribución, o sea, todo lo contrario a lo que es el capitalismo. Y uno de los más grandes representantes que aún sigue con vida es Fidel Castro, que como sabemos pues él es de Cuba. Inclusive Cuba fue una de los escenarios más importantes durante la Guerra Fría. Lo siguiente que voy a explicar es la situación económica, política y social que vivió Europa después de la guerra. Los países de Estados Unidos y Rusia implementaron ciertas doctrinas, ciertas leyes después de terminada la guerra. En su caso, Estados Unidos implementó la doctrina Truman, que fue una medida creada por Estados Unidos que pretendía dar apoyo a los pueblos libres para resistir los intentos de subyugación. Y esto porque representaba una amenaza a la paz y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y lo otro que creó Estados Unidos fue el Plan Marshall, es muy famoso, porque Estados Unidos se consolidaba produciendo e importando oro en los países endeudados de Europa, que estaban dentro del acuerdo del Plan Marshall. Entonces, con esto, la economía de Norteamérica se elevó y aumentó el Producto Interno Bruto en un 5% en promedio. Y esto fue cada año durante la Guerra Fría. Recordemos que estas eran las cosas que implementó Estados Unidos. Y lo que implementó Rusia fue uno muy importante que se dice que fue la respuesta al Plan Marshall, que es el Cominform, que fue la respuesta al Plan Marshall impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Truman, en Europa Occidental. En Rusia se pronunció un discurso en el que se sentaron las bases de la nueva política de la Unión Soviética y se le llamó la doctrina Stanhope. Su creación fue la respuesta de Stalin al Plan Marshall en Estados Unidos y con ella buscaba agrupar a los partidos comunistas. Recordemos que Rusia era comunista de la zona bajo influencia soviética.